Hola, mi nombre es Marco Antonio Chitica. El día de hoy les voy a mostrar el desarrollo del cerebro, el desarrollo neuronal que sucede en el proceso del feto. En este caso ya es el feto y todo lo que sucede en este procedimiento, en este proceso, inclusive posterior al nacimiento de este feto, un bebé. Vamos a comenzar con la presentación. Ok. Muy bien. Voy a tomar aquí un puntero láser. Mi nombre es Marco Antonio Chitica Chávez. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estoy estudiando actualmente el cuarto cuatrimestre en la licenciatura en terapia física. Esta es la materia de neurodesarrollo y les voy a hablar del cerebro en desarrollo. Mi maestra es la maestra Gloria Santana Madrigal. Hoy es 28 de septiembre del 2020. Les voy a hablar del cerebro en desarrollo, como les había comentado ya. ¿Qué es lo que sucede en este desarrollo? ¿Qué es lo que se desarrolla? Primeramente, el cerebro del niño comienza a desarrollarse a los pocos días en los que sucede la concepción. Muy poquito tarda en formarse lo que es la neurulación. La neurulación es prácticamente cuando el tubo neural se cierra y al momento de que se cierra este tubo neural ya comienzan a formarse estructuras muy específicas para la formación tanto del cerebro, o sea, la parte del encéfalo, como la médula espinal. Durante este proceso hay una inmensa porción del crecimiento cerebral y tiene lugar lo que es el nacimiento de neuronas, la creación de neuronas. Estas neuronas en su momento hacen ya las conexiones sinápticas como tal a las estructuras que se van formando conforme se va desarrollando el feto. También tenemos que justo antes de nacer y durante los primeros años de vida se constituyen los sistemas, más bien las estructuras ya están hechas, pero lo que se desarrolla es las diferentes vías que van a conectar estas estructuras. O sea, estamos hablando de las vías neuronales, de las vías sinápticas. Entonces, es en este tiempo de justo antes de nacer hasta el momento del primer año de vida del niño, cuando se empiezan a hacer esas conexiones. Yo quiero construir la caseta para mí. Ahorita, ¿ok? Mientras se van formando las estructuras, estas se van haciendo, las estructuras neuronales, estas se van llenando de algo que se llama mielina. La mielina es un aislante, es una estructura que va a cubrir el axón, que va a cubrir estas nuevas neuronas, la cual tiene funciones muy importantes porque depende de una buena mielinización que vaya a existir una buena transmisión de las diferentes una buena transmisión de las... ay, se me fue la palabra. Bueno, transmite las diferentes sensaciones, tanto motoras como sensitivas, a todo el cuerpo. Entonces, la mielinización es la que nos va a determinar si existe una buena transmisión de estas sensaciones del cerebro al cuerpo o del cuerpo al cerebro. Estamos hablando de que todo lo que es aferente, o sea, todo lo que es externo, va a introducirse a nuestro cerebro, todas esas sensaciones externas van a introducirse al cerebro, el cerebro las va a traducir y va a tener la capacidad de mandar los impulsos necesarios para determinar si lo que se necesita es una acción motora, o sea, moverse, o está hablando de una sensación meramente térmica, a una sensación de nocioceptiva, o sea, de dolor, o también alguna sensación de quimioceptiva, o sea, que algún químico está haciendo alguna reacción en nuestro cuerpo.
Durante también el desarrollo se dan distintos elementos en el cerebro que tienen su propio crecimiento. O sea, el cerebro no se desarrolló todo de la misma manera, todo al mismo tiempo, sino que hay algunas zonas específicas que van a tener un desarrollo más acelerado, otras van a tardar un poquito más. Y estas zonas en algún momento, en algún punto, se tienen que conectar todas, ¿sí? Durante este proceso del desarrollo del sistema, hay diferentes funciones que gradualmente adquieren una relativa localización en el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver una pequeña imagen en donde estas estructuras prácticamente ya están teniendo una reacción sensitiva o alguna reacción motora. ¿Por qué? Porque ya están conectadas directamente con la neurona que va a proporcionar esta información al cerebro. Entonces, durante el desarrollo del bebé, del feto, estas conexiones van a tener sus diferentes funciones, obviamente, y se van a ir determinando conforme el cerebro del bebé, el cerebro se está desarrollando. Obviamente, los factores ambientales van a influenciar mucho el desarrollo, van a tener un impacto muy importante en el desarrollo neuronal del bebé. Aquí podemos ver que lo que es la alimentación es importantísima para un buen desarrollo. También el consumo de estupefacientes o de tóxicos, que haya toxicomanías por parte de la madre, puede afectar muchísimo al bebé. Obviamente todo esto va a decrecer el desarrollo, va a hacer que se interrumpan inclusive algunos procesos muy importantes en el desarrollo del bebé, neuronalmente hablando. Bueno, hay afectación en todo. Obviamente el bebé va a tener afectaciones en todos los sistemas, pero como estamos hablando aquí de sistema meramente neuronal, pues obviamente va a haber afectaciones muy severas si están presentes toxicomanías. Y también el estado de ánimo de la madre va a influenciar bastante en el crecimiento adecuado del bebé, en el desarrollo adecuado del bebé en cuestión neuronal. Antes de nacer, en la cuarta semana de gestación, eso significa 4SDG, perdón, cuarta semana de gestación, lo que tenemos es que el embrión como tal ya se desarrolló el sistema nervioso. Sí, ya tenemos inclusive la formación de las vesículas secundarias, ya comienzan a formarse las vesículas secundarias como tal. Por lo tanto, es importante un buen consumo de ácido fólico. El ácido fólico, obviamente, si lo consume la madre antes de que esté embarazada, pues obviamente va a tener los elementos suficientes para que este proceso, lo que es la neuralización, se lleve con buen éxito, que se lleve totalmente a cabo. Es importantísimo el consumo de ácido fólico, no solamente al momento del embarazo, sino previo al embarazo, porque obviamente si hay una buena dosificación de ácido fólico, el bebé va a tener más elementos de donde agarrar para poder formarse correctamente. Durante el tercer mes de gestación, lo que sucede es que ya no es un embrión, ya es un feto. ¿Por qué? Porque ya está formado como tal, ya tiene la forma humana. Este feto ya tiene movimientos, digamos, reflejos de sus extremidades. ¿Por qué? Porque ya hay ciertas conexiones neuronales que ya se hicieron con la corteza motora, aquí en el cerebro del bebé. Entonces, él ya va a tener algunos movimientos reflejos no voluntarios y no controlados, pero ya son movimientos al fin y al cabo que ya indican una conexión neuronal entre el cerebro y las extremidades. Durante la cuarta semana, el cuarto mes de gestación, perdón, se empiezan a desarrollar neuronas ya muy específicas. Estas neuronas obviamente se empiezan a desarrollar a partir de lo que es la mitosis. Tenemos una célula madre, una célula primordial, la cual va a ir desarrollando las diferentes células que van a necesitar las conexiones. O sea, si vamos a formar una célula motora, la célula motora va a determinarse a partir de una célula madre.
al igual una célula sensitiva, al igual una célula nociceptiva. Todas las células que se van a formar es a partir del 4º mes de gestación. Posterior a la formación de estas neuronas, ya tenemos sinapsis entre estas neuronas. Estas sinapsis obviamente van a tener una sinapsis, por decirlo así, primaria. No van a tener una sinapsis ya determinante de algún funcionamiento, pero ya van a empezar a conectarse entre sí. Lo que es la vista del bebé y el oído del bebé prácticamente ya está conectado. Entonces, a partir de este mes, del 4º mes de gestación, podremos determinar que este bebé ya escucha y ve de una forma muy grotesca, no grotesca, perdón, de una forma muy gruesa, no fina como nosotros escuchamos. Obviamente el bebé no escucha como nosotros, no ve como nosotros, pero ya ciertos sonidos y ciertas destellos luminosos los puede percibir. A partir del 5º mes de gestación ya tiene movimientos más controlados. No son movimientos 100% conscientes del bebé, pero sí son movimientos más controlados. Por ejemplo, ya puede mover su mano, ya puede mover su pie y ya puede hasta cierto punto como que controlar un poquito más esos movimientos. Ya no son tan grotescos. Inclusive puede llegar a patear. Ahí es donde empiezan a patear los bebés, en el 5º mes de gestación. Para el 6º mes de gestación, el bebé ya escucha los sonidos de forma más clara. Entonces, es en este mes cuando muchas personas optan por utilizar lo que es la terapia musical para el bebé. ¿Esto por qué? Porque como los estímulos auditivos ya son más finos, entonces el bebé ahora sí empieza a procesar ciertos sonidos y ya los empieza a relacionar. Esto nos va a dar como resultado final que este bebé va a estar estimulado en su sentido auditivo, por lo tanto ya va a tener sus neuronas de conexión auditiva más desarrolladas. Y esto pues obviamente es un beneficio para el bebé al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque estas neuronas ya hicieron la sinapsis correcta y ya se desarrollaron de una forma un poquito más madura. Obviamente en el proceso de crecimiento van a seguir madurando, pero este bebé estimulado ya va a tener sus neuronas más propias para un desarrollo mejor. Volvemos nuevamente a la alimentación. La alimentación es totalmente primordial para el crecimiento del bebé. ¿Por qué? Porque si no hay una buena alimentación no va a tener los elementos necesarios para el desarrollo correcto de sus conexiones neuronales, de sus estructuras neuronales. Entonces, importantísima la alimentación. Y el estado anímico de la mamá, no se diga. Una mamá deprimida es sinónimo de un bebé deprimido, de un bebé que van a nacer con problemas de salud. Entonces, obviamente, en esta etapa de vida de las mujeres, las preocupaciones e inclusive, los cambios hormonales y los cambios humorales van a ser drásticos. Pero entre más tranquila esté la mamá, mejor se va a desarrollar el bebé. Eso es un hecho. En la etapa final del embarazo, tenemos que empieza a haber una apoptosis. La apoptosis neuronal se empieza a dar porque ya hay ciertas neuronas que se crearon, hagan de cuenta que se crearon en vastedad, se crearon más de 250,000 neuronas, por aquí tengo el dato. Se crearon más de 250,000 células por minuto. Estas 250,000 obviamente no se van a utilizar todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya para la etapa final del embarazo? Que todas las neuronas que no se estimularon, que si en algún determinado momento iban a ser neuronas para audición, para vista, motoras o sensitivas, y no se estimularon en su momento, pues no tiene ningún caso que estén ahí pues sin hacer nada. Entonces, en la etapa final del embarazo lo que sucede es que estas neuronas prácticamente se empiezan a morir por apoptosis, una muerte programada, y empieza a disminuir la cantidad de neuronas que se tenía desde el primer día de concepción y el desarrollo hasta la etapa final del desarrollo en la maduración ya final del embarazo.
El crecimiento neuronal y la poda sináptica. ¿Qué es esto? Las neuronas para esta etapa, para este momento, ya están determinadas un poquito más qué van a hacer cada neurona. Ya tenemos neuronas motoras, ya tenemos neuronas sensitivas, etcétera. Entonces, para esta etapa, ya cuando se da el crecimiento y la maduración del bebé como tal, ya están determinadas qué tipo de neuronas hay en ese cuerpo. Esto estamos hablando de que es en la etapa o justo antes del nacimiento y en el nacimiento. También lo que es la materia blanca del cerebro es cuando más se desarrolla. Esta materia blanca van a ser prácticamente los conductos por los cuales las diferentes vías van a conectarse a los diferentes, a las diferentes partes de la corteza. Ay, se me fue el nombre, perdón. A las diferentes regiones de la corteza es por medio de esta sustancia blanca por donde se conectan las vías. En la poda sináptica obviamente se va a dar a partir de los estímulos que le podamos dar al bebé, ya una vez nacido el bebé, obviamente. Y una vez que nace el bebé, esta poda sináptica se va a dar de forma muy definida por los estímulos sensoriales, motores que va a tener el bebé durante estas etapas. Cuando un bebé nace prácticamente, personalmente, yo lo determino como muy burdo, muy falto de coordinación en sus movimientos. No sé si ha notado, por ejemplo, que un bebé te agarra, por forma refleja, te agarra un dedo y ya no te lo suelta. Inclusive tiene la fuerza suficiente para tú levantar el bebé y que no se caiga. ¿Por qué? Porque es un reflejo. No es que lo esté haciendo conscientemente. El bebé simplemente hace el reflejo de agarrar porque le acercaste algo y su sensibilidad le dio para que motoramente se activara su mano y te atrapara el dedo. Esto se va haciendo cada vez más fino conforme vamos motivando a los niños, conforme los vamos estimulando para que vayan desarrollando las habilidades más finas. Lo que en su momento fue un reflejo de agarrar porque él ni siquiera se dio cuenta, él lo va a desarrollar al grado de que va a tomar las cosas conscientemente y no de forma grotesca o de forma burda, sino que las va a agarrar de forma más fina, ya va a utilizar sus dedos para agarrar cosas, para tomar cosas, pero todo este proceso va a ser con base a los estímulos que nosotros le podamos proporcionar a este bebé en desarrollo. Aquí tenemos se le llama, es un esquema el cual nos muestra cómo se da de las neuronas, cómo se da la formación de las neuronas desde el momento de la gestación, a los 36 semanas de gestación, cómo el bebé recién nacido tiene esta cantidad de neuronas y si se fijan a los 3, 6 meses hay una cantidad impresionante de formaciones sinápticas, ¿sí? O sea, hay muchísimas neuronas y entonces estas neuronas empiezan a conectarse entre sí al grado de que se forman muchísimas. O sea, el bebé tiene muchísimas conexiones y no sabe ni siquiera cuál es la que le va a ayudar a mover, la que le va a ayudar a agarrar, la que le va a ayudar a hablar, la que le va a ayudar a escuchar. O sea, tiene tantas neuronas en su haber a los 6 meses que pues hace movimientos grotescos y brutos. Entonces, conforme va desarrollándose y madurando este bebé, va haciéndose precisamente lo que es la poda. O sea, van disminuyendo la cantidad de formaciones sinápticas, de neuronas que están haciendo sinapsis, para ya determinar movimientos más finos y más controlados por parte del bebé. Y aquí va disminuyendo a los 4 y a los 6 años. Si nos fijamos, a los 6 meses no es la misma cantidad de neuronas sinápticas que a los 6 años. A pesar de que aquí hay más, el bebé tiene movimientos más grotescos que aquí a los 6 años, que ya tiene movimientos más finos y controlados. ¿Por qué? Porque en esta etapa de los 6 años, el bebé prácticamente
ya pudo controlar muchos de sus movimientos en sus extremidades, mucha de su coordinación motora, tanto fina como gruesa, y ya sus neuronas sinápticas ya están bien definidas qué son, para qué funcionan, para qué sirven. Y en esta etapa de los 6 meses, pues obviamente no, apenas el bebé está agarrando la experiencia. Y es con base a la experiencia que el niño va desarrollándose para crear precisamente este tipo de sinapsis. Aquí podemos ver en este pequeño esquema que, por ejemplo, al momento de que nace el bebé, pues poco se mueve. Inclusive hay bebés que no se mueven para nada. Si tú peor tantito, si los papás lo amarran como tamal, pues menos se va a mover, ¿verdad? Entonces, conforme va desarrollándose este bebé, va adquiriendo más experiencia al momento de la movilización, al grado de que, por ejemplo, de estar solamente boca arriba y en una sola posición, llega a poderse voltear, a poder gatear, inclusive llega el momento en el que por sí solo, sin necesidad de nadie, llega el momento de la bipedestación, puede lograr la bipedestación hasta desarrollar la marcha. Entonces, es esto el sinónimo de la poda neuronal o poda sináptica. La mielinización y el desarrollo cognitivo. Primeramente, tenemos que ver lo que es la mielina. La mielina es un material adiposo de color blanco. Está compuesto en un 40% de agua, 45% lípidos y 15% proteínas. Entonces, aquí estamos hablando de que estos componentes van directamente relacionados con la dieta, ¿sí? Si no hay un buen consumo de agua, lípidos y proteínas, pues obviamente la mielina no se va a poder desarrollar como tal. Es por medio de la mielina que se transmiten los impulsos. Esa es la palabra que quería decir desde hace rato. Los impulsos neuronales, los impulsos eléctricos. Aquí la representación de esta mielina se hace, por ejemplo, por un cable eléctrico. La mielina, si se fijan, aquí está prácticamente cubriendo al axón. Esta es la mielina, este es el axón, y aquí en un cable eléctrico, la mielina podría ser como el aislante que tienen los cables eléctricos, y pues aquí tenemos el axón, el cable de cobre por donde se transmite la señal eléctrica. Es una forma como de explicar lo que es la mielina o de comparar. En los últimos meses de gestación y después del nacimiento, la mielina va incrementando en su grosor, en su cantidad. Por ejemplo, aquí podemos ver una mielina que es muy delgadita, muy pequeñita, por decirlo de alguna manera, pero conforme se va desarrollando el bebé, tenemos que esta mielina se va haciendo de mayor calibre, va aumentando su grosor. Aquí vemos que es en forma como de circunvalación, o sea, se va haciendo como un enrollado de esta mielina hasta que forma un grosor específico cubriendo completamente el axón. Esta mielina, al ritmo más lento durante la infancia hasta la adolescencia, es cuando se desarrolla, ¿sí? O sea, cuando nace el bebé tiene cierto grado de mielina. Y antes de nacer ya tiene mielina, antes de nacer. Pero cuando nace el bebé, esta creación de más mielina disminuyó un poco, pero es constante desde el momento de su nacimiento hasta que se vuelve adolescente. O sea, durante todo ese proceso de desarrollo del niño ya se va creando la mielina hasta que llega a la etapa de adolescente. La mielina, cuando no hay buena mielina, a ver, nuevamente, agarro la idea. Cuando no hay una buena mielinización en esos axones, lo que sucede es que la transmisión de impulsos es más lento, por eso la tortuguita.
Para que haya una buena transmisión de impulsos eléctricos desde el cerebro hasta donde va a transmitir este axón, tiene que existir una buena mielinización, porque de lo contrario va a ser muy lenta o inclusive puede llegar a ser nula. Aquí con este pequeño bosquejo podemos darnos cuenta que el impulso va saltando. Esto hace que el impulso sea más rápido, porque si fuera de forma recta, el impulso tendría menor capacidad de transmisión. Pero como está saltando, aquí tenemos una vaina de mielina y aquí en estos puntos en específico tenemos lo que son los nódulos de Rambier. Entonces van brincando los impulsos de nódulo en nódulo y por eso se desplaza con más rapidez. ¿Qué es lo que nos determina esto? Que, por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, automáticamente, en cuanto lo tocamos, quitamos la mano. ¿Por qué? Porque sentimos el calor. Entonces, esto nos va a implicar que cuando hay una buena mielinización, rápidamente vamos a alcanzar a detectar ciertas cosas o vamos a poder hacer movimientos rápidos. Podemos mover las manos rápido, podemos mover el cuerpo rápido. Esto depende mucho de la cantidad de mielina que existe en nuestros axones. El crecimiento cerebral se da en los primeros 2 años. Este crecimiento, manda hijo. Corre, corre. Este crecimiento se da dentro de los primeros años. Principalmente en la zona prefrontal, la que es encargada de la memoria, del raciocinio y de la... A ver, hijo, ven. Ven, corre. Perdón, ¿eh? Listo, corre. Perdón. Decía que el crecimiento cerebral, más bien el desarrollo cerebral se da en la zona prefrontal, volviendo nuevamente a la mielina, la cual nos va a determinar la zona tanto de la memoria, del razonamiento y de la organización, prefrontal. ¿Qué tiene que ver esto con la mielina? Pues obviamente al momento de desarrollarse la mielina en el desarrollo del individuo, al desarrollarse la mielina, principalmente activa esta zona, de la zona prefrontal. Y esta zona prefrontal, como digo, está involucrada principalmente en estas acciones del cerebro, que es la memoria, que es el razonamiento y que es la organización. Esto nos determina que al momento de que se desarrolla la mielina, si no hay un buen desarrollo de la mielina, pues obviamente la zona prefrontal no se va a desarrollar de la misma manera. Entonces, por lo tanto, van a haber falta o va a haber algún tipo de disminución en las capacidades cognitivas. Entonces, es importante el desarrollo de la mielina para que intelectualmente nos podamos desarrollar. Aquí, durante el embarazo y el nacimiento, necesitamos que estemos alimentándonos correctamente. Gracias, hijo. Necesitamos estarnos alimentando correctamente. Bueno, necesita la madre alimentarse correctamente. ¿Por qué? Porque una alimentación es igual a una buena mielinización. Obviamente, los alimentos tienen en su haber varias vitaminas, minerales, hierro, ácido fólico, todo lo necesario para que el bebé se desarrolle y desarrolle principalmente esta parte. Bueno, no principalmente, que esta es una de las partes importantes que desarrolla el feto, el bebé. Pero está comprobado que la falta de vitamina B12 es igual a no mielinización. Entonces, por lo tanto, una no mielinización nos va a traer problemas cognitivos. Obviamente hay otros factores que influyen
mucho y estos son factores indirectos. Ya no tanto hablando de una buena alimentación, sino factores externos o factores ambientales, los podríamos determinar. Por ejemplo, si un niño no tiene una buena socialización, definitivamente no va a poder desarrollarse a pesar de que tenga todos los elementos nutricionales. ¿Por qué? Porque la socialización impacta en tal manera que un niño que no se desarrolla en esta parte va a tener muchísimos problemas cognitivos, va a tener muchísimos problemas de desarrollo correcto. Estos problemas muchas veces pensamos que son afecciones directamente sociales o económicos. Y pues sí, en gran medida sí tienen que ver con la situación social que está viviendo el niño, por ejemplo, situación de pobreza, situación de marginación. También tiene que ver mucho con la desnutrición, obviamente, y estos son factores sociales muy asociados a la pobreza, desgraciadamente. Pero también hay otros factores importantes, que es, por ejemplo, la falta de atención al niño. Tiene que ver muchísimo, muchísimo qué tanto interactúa el criador o el que está cuidando a ese niño con la interacción que tenga con él. Si no hay una buena interacción, si no hay un buen cuidado emocional, social de este niño, no va a desarrollarse intelectualmente correctamente. Y esto también infiere en una buena mielinización, en una buena creación de mielina. También los factores, por ejemplo, las toxicidades que pueden existir en la familia, como el alcoholismo, la drogadicción, pues obviamente afectan emocionalmente al niño. Afectan en manera de que este niño va a crecer en un depresivo, va a crecer de forma no grata, entonces obviamente va a desarrollar ciertos patrones neurológicos que no lo van a permitir desarrollarse correctamente. La violencia intrafamiliar no se diga. La violencia intrafamiliar no solamente es la afección física de los golpes o cualquier otro tipo de violencia física, no. La violencia psicológica también está muy presente. Entonces, estos efectos indirectos que hay en la falta de desarrollo de estos niños tiene que ver implícitamente en el ambiente familiar o en el ambiente social, en el entorno social que se desarrolle. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Vamos a hablar de los periodos sensibles. Los periodos sensibles de desarrollo de la mielina, de desarrollo ya hablando neuronalmente del niño, está implicado de que los distintos componentes se dan en diferentes momentos. Desde el nacimiento, desarrollo del niño, hay ciertos genes o ciertas expresiones genéticas que se van a desarrollar más y otras menos. Por ejemplo, al momento del nacimiento del niño, hay genes específicamente desarrollando neuronas y estas neuronas van a ir implícitamente en el desarrollo encefálico, en el desarrollo, no encefálico, perdón, en el desarrollo del cerebro del niño. No sé cómo explicarlo, perdón. Pero la implicación va directamente hasta los 6 años. Hay ciertas expresiones genéticas. Hay otras expresiones genéticas que se van a dar un poquito antes del nacimiento del niño, que van implícitamente en las conexiones neuronales y en el desarrollo de neuronas. Estas van a proliferarse en el nacimiento del niño hasta los 6 meses y posteriormente van a seguirse desarrollando en menor medida hasta el año de edad. Volvemos a lo mismo, que tiene la misma importancia un buen cuidado tanto emocional como social del niño, como una buena alimentación, ¿sí? Ambas partes son igual de importantes, es la misma importancia. Si un niño no se desarrolla emocionalmente bien, no va a poder desarrollar
neuronalmente sus estructuras, o sí las va a desarrollar, pero no van a tener la mejor conexión porque va a haber algo que les bloquee. Siempre emocionalmente un niño deprimido va a ser bloqueado al grado de que fisiológicamente no va a funcionar correctamente. Sí, es como que si no le diéramos alimento también. Si un niño está mal alimentado o desnutrido, pues no va a tener los elementos necesarios para poder salir adelante en la vida. El periodo sensible lo podemos definir aquí, que son los picos de cambios drásticos que hay entre los distintos componentes del cerebro, como asimismo la maduración de las estructuras y los procesos que de ellos dependen. Pues, creo que esto está más que claro. Son picos, son cambios drásticos que se dan desde poquito antes del nacimiento hasta el momento en que se desarrolla. Y todo va a ir implicado en los componentes del cerebro, cómo funciona el cerebro, la maduración de sus estructuras y todos los procesos que van a depender de esta maduración. Las experiencias sensoriales, emocionales y sociales son básicas y son esenciales para utilizar la arquitectura de los circuitos de nivel inferior en el área prefrontal. Y conforme va creciendo el individuo, se vuelven decisivas otras experiencias para moldear los circuitos de nivel superior. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos unos niños de aproximadamente 3, 4 meses de nacimiento, que obviamente sus experiencias y su desarrollo va a ir muy de la mano con las emociones, las sensaciones y la sociabilización. Si estos niños crecen en un ambiente sano en estos aspectos, obviamente va a desarrollar una buena conexión neuronal y se va a desarrollar tanto en forma emocional como en forma intelectual. Conforme va creciendo este niño, no son las mismas experiencias que tiene un bebé a que tiene un niño, por ejemplo, de primaria. Obviamente, conforme va creciendo el niño va a necesitar otro tipo de experiencias. A lo mejor ya no van a ser las experiencias de aprender a caminar o aprender a ponerse la ropa cuando ya está en primaria, pero sí va a necesitar experiencias sociales y emocionales en donde se forja el valor de la amistad, se forja el valor del respeto, se forja el valor de la tolerancia. O sea, todos estos elementos sociales que finalmente al individuo lo van a hacer una persona o un ser funcional en la sociedad, en su vida y en sus estructuras, obviamente en sus estructuras fisiológicas. Aquí podemos ver una tabla, que es la tabla de expresiones genéticas según el periodo de sensibilidad. En esta tabla se nos muestra cuáles son los factores o cuáles son los genes expresores que se dan en ciertas etapas. Por ejemplo, en la etapa embrional que tenemos aquí, que tenemos de una expresión genética de 100% y disminuye drásticamente a los 12 meses aproximadamente. Y de aquí hasta los 20 años de edad, o sea, ya una vez nacido el bebé a los 12 meses y hasta los 20 años de edad, de una edad adulta, se va totalmente abajo lo que es la proliferación celular. ¿Sí? Y la mielinización, por ejemplo, que hablábamos de la mielinización, se da de los 0 a las 8 semanas, aumenta drásticamente al momento del nacimiento y esta mielinización se va a seguir dando hasta la edad adulta. Si vemos aquí esta expresión, aumentó bastante al 100%. Bueno, esta es la referencia bibliográfica del cual está basado este trabajo. Muchísimas gracias por su atención y pues espero les haya gustado. Gracias. Hasta luego.